Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica este jueves 22 de abril de 2010. Le recuerdo a usted, tiene tres formas de participar a través del chat o también el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También estamos habilitando el Facebook. Puede seguirnos a través del facebook.com pleca William Meléndez en línea. Ahora vamos a dedicar la entrevista a conversar sobre la situación de violencia en el país y su efecto en las escuelas y los educadores. Recordarán ustedes que el pasado martes 3 maestros, incluyendo la directora de un centro educativo de Opico, fueron secuestrados y al día siguiente fueron encontrados asesinados. Ese mismo día también otro maestro en otro sector, en otra escuela, fue herido de bala en una pierna. Para hablar de estos lamentables y repudiables hechos y desde luego la violencia estudiantil, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Luis Mario Pérez. Él es el secretario general de Bases Magisteriales. Profesor, bienvenido, buenos días. Gracias, William, muy buenos días para ustedes acá en cabina. Un saludo muy especial para todos los lectores de la prensa gráfica. Solo una corrección ahí, ¿Sí? Luis Mario López. Luis Mario López, correcto. Luis Mario, el pasado martes 3 educadores de Opico fueron secuestrados y ejecutados. ¿Qué habrá llevado a ese nivel de salvajismo? Otro maestro, decíamos a la entrada también ese mismo día, fue herido de bala en una pierna. Entonces la pregunta inmediata que se hace uno es, ¿qué es lo que está pasando en este país? Bueno, en primer lugar hay que recordar de que el problema de la violencia es un problema nacional. Ya no podemos hablar, digamos, de una violencia focalizada y además no, digamos, de un solo tipo de violencia. Aquí hay diferentes expresiones, diferentes manifestaciones de lo que es la violencia. Por eso, como la caracterización más general es la de violencia social. Y quizás la diferencia de otros crímenes así que se habían dado, crímenes horrendos, la diferencia está ahora en que se tocó de una sola vez a 3 miembros de un personal docente de una misma escuela, como es el centro escolar del Caserío El Ángel, en Talcualuya, jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Y en momentos en que han terminado su jornada laboral, son privados de libertad. Se presenta la denuncia por parte de las familias al ver que se hace tarde, no llegan. Un comisionado de la Policía Nacional Civil da declaraciones de que se procedió de inmediato, que se hizo rastreo por toda la zona y no se encontraron los 3 compañeros docentes. Hasta ese momento, perdón Luis Mario, tampoco se tenía referencia o había alguna información que indicara para qué sector se habían llevado a los 3 maestros. No, o sea que hay gente que, digamos, observó que se estaba produciendo el hecho. Pero bueno, aquí además de que no tenemos una cultura de la denuncia, los temores van en aumento, digamos, el miedo, el temor de la gente, pues los inhibe de hacer las denuncias. Sin embargo, digamos, cuando a la Policía Nacional Civil se le hace de conocimiento de que se ha llevado a los 3 compañeros, sí, de acuerdo a lo que ha informado el comisionado Granados, Jaime, sí se hizo rastreo prácticamente en una buena parte de la noche hasta en horas de la madrugada y fue hasta que aclaró ya el nuevo día, ¿verdad? El día martes, Sí. que fueron encontrados los 3 cadáveres en la zona donde hay una especie de río seco, más piedras, con mucha piedra, y allí fue cuando ya se conoce, digamos, el crimen. Entonces, en este sentido, para nosotros como gremial de maestras y maestros, que estamos todo el tiempo luchando, defendiendo los derechos del Magisterio Nacional, pues nos conmocionó primero conocer la noticia, claro, y luego, digamos, al recabar la información, lo que nos ha llamado la atención, William, es que ahí hay 2 rasgos que sí nos preocupan, porque a lo mejor, qué sé yo, si el crimen organizado o los mismos grupos de pandillas van modificando su modus operandi, pero hay 2 rasgos ahí que nos llevaron más a pensar que se trató de una ejecución al viejo estilo de los escuadrones de la muerte.
Aquí hay que recordar que... Perdón, una ejecución por las características del asesinato, sí, es decir, que tiene que ver la forma en que los ejecutan, dónde les dan los tiros. Ajá, correcto. Por ejemplo, ese es un primer rasgo, el tiro en la cabeza. ¿Y cuáles son esas características que se encontraron? Yo estoy hablando, digamos, de dos rasgos. Uno, ¿por qué se los llevan en la noche y en la mañana ya están ejecutados? Esto es una operación rápida, ¿verdad? Este es un primer rasgo que nosotros hemos examinado, porque los privan de libertad, se los llevan, habrá que esperar, digamos, cuál podrá ser la opinión calificada, científica, de, ¿cómo se llama?, los organismos pertinentes, cuántas horas tenían de fallecidos, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, fueron ejecutados en el mismo transcurso de la noche. Aparecer ya asesinados en las horas de la mañana significa que los asesinaron a pocas horas de habérselos llevado. Escuché una versión, incluso Luis Mario, que indicaba que se encontraron a nomás amanecer del día martes, los cadáveres. Sí. Pero decían algunos investigadores que habían sido asesinados posiblemente 10 horas antes. O sea que estamos hablando que pocas horas después de que fueron secuestrados fueron asesinados. Sí, por eso, a eso nos referimos. Porque así operaban, digamos, los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Cuando ya había decisión de que había que asesinar a un dirigente político, un dirigente sindical, un dirigente social, era casi de inmediato, se procedía al secuestro y luego se ejecutaba. ¿Cuál es la otra característica? Y la otra, digamos, lo de los disparos, ¿verdad? Disparo en la cabeza, casi como una especie de tiro de gracia, si están boca abajo, ¿por qué en la parte posterior de la cabeza? Entonces, un poco eso nos llamó la atención porque a nuestro juicio se sale, digamos, de lo común, de lo que ha estado ocurriendo en otro tipo de crímenes, ¿verdad? Pero yo creo, William, de que a la pregunta que usted me hizo, pues sí, en realidad es que la preocupación, digamos, de nosotros no es porque ahora se haya tratado de que sean maestros los asesinados, no, es que en esta zona ha habido una serie de crímenes donde ya habían asesinado a otra compañera maestra en el 2008, asesinaron a una niña de segundo grado del complejo educativo del caserío El Obraje allá en Huizicilapa, siempre en el Departamento de la Libertad. Asesinaron al director del centro escolar Chanmico, que está a la orilla de la carretera, pues, de la autopista. Entonces, recientemente ha habido asaltos. En la misma zona ha habido 2 maestras violadas. Entonces, realmente no se trata únicamente de que porque estemos preocupados porque se comenzó a tocar al sector. En realidad se venía tocando desde hace mucho tiempo. Bueno, perfecto. Te voy a hacer una pausa, Luis Mario. Cuando regresemos quiero saber un poco, bueno, usted ha dado como 2 perfiles de cosas que le llaman la atención en este asesinato en particular. Pero el punto en esto es, digamos, si habían ustedes como gremial conocido antecedentes en el caso particular de este centro educativo y de los maestros que fueron asesinados. Es decir, si habían recibido amenazas de extorsión o de otro tipo de violencia. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
seguimos esta mañana conversando con Luis Mario Pérez. Él es Luis Mario López. Luis Mario López, él es el secretario general de Bases Magisteriales. Luis Mario, le preguntaba entonces en el segmento anterior, por ejemplo, si en el caso de los 3 maestros asesinados, puesto que se trata prácticamente de una masacre en un mismo centro educativo, si ustedes habían recibido de alguna forma información que les indicara, por ejemplo, que estos maestros estaban siendo extorsionados, o si habían tenido algún choque, digamos, con jóvenes posiblemente que hayan estado en pandillas y que hayan estado estudiando en el centro educativo, o no tenían ustedes ninguna información como para inferir qué es lo que estaba pasando. Sí, no, en este caso concreto del asesinato de los 3 compañeros del mismo centro educativo, no se ha logrado encontrar indicios de que hubiera habido extorsión, amenazas, algún tipo de presión de grupos de pandillas. La única información que se conoció, pero se ha conocido más ahora, es que se había denunciado saqueos a las escuelas. Realmente en esta zona, William, ha habido saqueo de escuelas. Vuelvo al caso de Huizitzilapa. En Huizitzilapa, el compañero que estuvo de director hasta hace unos 2 meses o 3 meses, denunció junto con nosotros, Cimeduco y Bases Magisteriales, se denunció el saqueo que se había cometido en el complejo educativo de ahí de Huizitzilapa. Se llevaron todas las computadoras que habían. Prácticamente el robo llegó a una cantidad de más de $100,000. Entonces, en este caso, igual, la escuela había sido robada ya en 3 ocasiones. La escuela donde laboraban los 3 educadores muertos. Sí. Ahora, hay una versión de la Policía Nacional Civil que indica que hay una persona detenida o una persona que está siendo investigada que posiblemente fue deportada a Estados Unidos y que, no sé, me imagino, para que estén especulando que hay una persona de este perfil involucrada, es porque está relacionada de alguna forma a la zona, ¿no? Sí, yo, de lo que se conoce, ayer, por ejemplo, William, nosotros tuvimos un día bastante agitado en cuanto a la búsqueda de encuentros con funcionarios que tienen que ver con estos problemas de la violencia social y de la violencia en las escuelas en particular. Asistimos a la Procuraduría de Derechos Humanos, el procurador Oscar Luna nos atendió, más tarde tuvimos una reunión muy buena con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, y más tarde, ya bastante más tarde, estuvimos reunidos por varias horas con el viceministro de Educación, el doctor Eduardo Badilla. Entonces, ¿por qué razón? Porque en realidad hay una serie de hechos que se vienen dando y se focalizan bastante. En el caso de maestras y maestros y de las escuelas, se ha estado focalizando bastante en el Departamento de la Libertad. Eso nos llamó la atención. Entonces, para el día de hoy, después que salgamos de acá, está programada ya la primera reunión con el director de la Policía Nacional, el señor Carlos Asensio. Hoy está programada con nosotros para las 10 de la mañana. Entonces, luego nos enteramos de que las noticias han dado a conocer que se está investigando ya a esta persona que vino deportada de los Estados Unidos. Como este es un patrón de conducta que se ha estado registrando durante un buen número de años ya, ¿verdad? Que cada vez se vincula más a gente que viene deportada de Estados Unidos y que, digamos, proceden a realizar este tipo de acciones, digamos. Entonces, nosotros lo que le hemos pedido al procurador, hemos exigido de que el fiscal general de la República y ahora la Policía Nacional Civil realmente conjuntemos todas las fuerzas que podamos para empezar a trabajar más en serio en la búsqueda de cómo parar, digamos, todo este problema de la violencia social. Perfecto. Luis Mario, para cerrar este segmento, ustedes como gremial
tienen contabilizado casos en términos generales a nivel nacional, Sí. de extorsiones, de maestros que están siendo, digamos, agredidos por la situación de violencia Sí. que vive el país. ¿Tienen alguna contabilidad de casos como para saber y el perfil de los casos? No. El día de ayer en la reunión con el viceministro Eduardo Badía Serra, por primera vez nos enteramos de que hay un monitoreo oficial, institucional, de parte del Ministerio de Educación. Nosotros mismos nos sorprendimos de que realmente ya con un informe escrito como el que tiene en sus manos el Ministerio de Educación, la violencia hacia los docentes va mucho más allá de lo que está conociendo la sociedad. ¿Qué indicadores Bueno, le dieron a conocer? por ejemplo, ahí en este informe aparece que son más de 100 las víctimas del Magisterio Nacional, no los 3 o los 5 o los 6 o los 7 que nosotros habíamos venido como registrando, que se habían venido produciendo, porque de alguna manera se venían produciendo como en periodos un poco largos, digamos. 100 víctimas se refiere a Asesinatos, sí, maestros asesinados. Sí, sí, sí. ¿En qué periodo ha sido esto? Bueno, según lo que le entendí yo al viceministro, por lo menos se registra ahí en los últimos 2, 3 años, digamos, el registro de víctimas en relación al magisterio. Ahí aparecen, por ejemplo, el viceministro nos plantea y dice, un maestro iba para una celebración de cumpleaños que le estaban haciendo a una sobrina y un poco antes de llegar al lugar le balacean. Entonces, y así se comienza. Por cuestiones de respeto al manejo que está haciendo el Ministerio de Educación, nosotros no queremos, digamos, como afectar qué procesos y procedimientos estará siguiendo el Ministerio de Educación, pero solo hago el comentario porque tampoco vamos a callar y no vamos a ocultar de que sí hay un mayor número de víctimas entre maestras y maestros que han sido ya, digamos, objeto de la violencia social. Bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos quiero saber si ustedes tienen idea de el tipo de violencia que se ha aplicado contra estos maestros, pero sobre todo es cuál puede ser el origen. Si ha sido por su naturaleza de que son maestros, que están relacionados con jóvenes, o porque hay jóvenes estudiantes que están relacionados con pandillas y bueno, al momento de aplicar correctivos esto tenga que ver, o las denuncias mismas que usted hace referencia. Vamos a la pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Perfecto, Luis Mario, explíquenos entonces, ¿será que muchos de estos asesinatos que usted dice, bueno, cerca de 100 asesinatos de la información que les han facilitado en más o menos 2 años, 100 maestros asesinados parece una cuestión exagerada, pero bueno, es la realidad que vive este país, ¿no? Y lamentable. Pero, Luis Mario, ¿será que es posible precisar, digamos, si estos maestros han muerto por la naturaleza misma del trabajo que desempeñan? O cómo se puede establecer, digamos, el origen de esas muertes? O por lo menos en información que ustedes tienen en general. Bueno, nosotros, William, estamos seguros, estamos convencidos que al interior de un buen número de escuelas hay diferentes problemáticas que tienen que ver con que hay personales docentes que están pagando renta, que están siendo sujetos de extorsiones. También se da otro tipo de problemas
que van más allá de este tipo de conductas y que llegan incluso hasta el problema de las calificaciones o de cómo nosotros tratamos de corregir conductas no deseadas. Entonces, todo esto coloca hoy a maestras y maestros en una situación muy crítica, muy difícil, ¿verdad? Porque la amenaza es como el primer paso que aparece de parte de los que de repente nos muestran conductas indebidas, y entonces esto, frente a cualquier llamado de atención, viene ya, digamos, la amenaza. Pero quisiera aprovechar esta pregunta, William, para decir lo siguiente. Yo soy miembro del Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación ha entrado en una fase de cómo abordar en el seno del Consejo Nacional de Educación y también con los gremios magisteriales por separado, cómo abordar el problema de la violencia en las escuelas. Y esto nos ha comenzado a llevar a que en la medida que se va configurando el diagnóstico, aparece como toda esa variedad de situaciones que están colocando al maestro y a la maestra en una situación cada vez más crítica. Ahora es sumamente delicado, ¿no? Porque esto implica que el maestro se puede ver inhibido de aplicar correctivos e incluso a la hora de calificar a un jovencito que pueda estar metidos en pandillas o que tenga parientes, no sé, me imagino que eso inhibe al maestro, ¿no? Sí, no, sí, hay escuelas, bueno, de suerte que el Ministerio de Educación tiene ya, digamos, un dato registrado de más o menos se considera que hay 1000 escuelas en problemas. Habrá que irlas tratando de atender cada vez con mayor urgencia, más ahora que se ha producido, digamos, este hecho. Pero realmente, como se lo planteábamos nosotros el día de ayer al ministro de Seguridad Pública, de que este no es un problema que lo puede resolver el Ministerio de Educación por aparte, o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ¿verdad? O el director de la Policía Nacional Civil con la institución que él dirige. Este es un problema de nación, es un problema nacional, y por lo tanto deberemos de buscar cómo involucrar a todas las fuerzas vivas del país para encontrarle una salida, una solución. Es gravísimo que se vaya a afectar el año escolar, apenas estamos en el primer trimestre, quedan todavía más de 6 meses, 7 meses del quehacer educativo en el país, y todavía mucho más grave podrá ser que se vaya a afectar el Plan Social Educativo 2009-2014, denominado Vamos a la Escuela, que es un plan que apenas está comenzando a caminar. Esas son como las preocupaciones que nosotros tenemos, y yo creo que pareciera ser, ¿verdad?, que a diferencia de lo que había estado ocurriendo ahora en la población de San Pablo Tacachico, en el agrupamiento de maestras y maestros que laboran en estos municipios de toda esta zona de La Libertad, nos alegra la reacción que ha habido, porque ha habido 2 tipos de manifestaciones. ¿Cuáles han sido estas? Una es la indignación, ¿verdad? Ha provocado indignación, ha provocado ira, hay cólera en los maestros y las maestras. No es casual porque tomaron la iniciativa de declarar 3 días de duelo y no presentarse a laborar a las escuelas. Pensamos que este es un primer llamado de atención que maestras y maestros decidieron hacer. Entonces, esta es una manifestación. Y la otra es la de conmoción, pues, porque realmente ha golpeado el corazón de mucha gente. Ahí basta ver los videos del entierro que se produjo el día de ayer del compañero Tomás, y estoy seguro que el entierro de las 2 hermanas, para una familia, cortar la vida de 2 hermanas, que la gente las apreciaba como uno no tiene idea, pues igual habrá muchas lágrimas, mucho dolor, pero al mismo tiempo hay indignación. Y eso le decíamos nosotros ayer al viceministro y al ministro de Seguridad Pública, que habrá que aprovechar esta oportunidad
para que no vaya a quedar en la impunidad, para que se investigue a fondo el caso, se enjuicie y se castigue severamente a los culpables. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos quisiera saber si ustedes conocen de maestros que hayan desertado de algunas escuelas, que hayan renunciado, porque la situación que se ha generado ahora es delicada, ¿no? Me imagino que los maestros que están en las zonas sumamente conflictivas de altos niveles de violencia estarán pensando dos veces de continuar ejerciendo una labor tan importante para este país. Vamos a la pausa, volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Learn. Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales, está con nosotros en la entrevista en línea. Le preguntaba a Luis Mario si ustedes han conocido de deserciones o si finalmente esta situación puede llevar, digamos, a un estado de inactividad o obviamente de miedo entre los maestros y decir, bueno, aquellos que están en zonas de mucha incidencia delincuencial digan, bueno, nosotros mejor renunciamos a pesar de que son gente con vocación de enseñar en este país hoy que tienen desde luego necesidades de tener un salario, ¿no? Pero, ¿qué información tiene? Bueno, digamos así, oficialmente a esta hora de la mañana de este día, todavía no tenemos información qué impacto de deserción pudiera provocar los crímenes cometidos en las últimas horas contra maestras y maestros. Lo que sí es cierto, William, es que impacto va a haber, ¿verdad? Lo habrá. Porque esto no queda, digamos, reducido a los hechos que se han conocido. Ayer mismo anduvieron con nosotros en estas diferentes reuniones que hicimos, jóvenes que igual han sido amenazados. Uno de ellos tuvo que ser sacado con acompañamiento de la familia porque vivía en la comunidad y bueno, tuvo que ser llevado a un lugar seguro. No se ha presentado a trabajar, no se ha logrado resolver su situación. Andaban otros jóvenes con nosotros que igual pasan como por 3 o 4 puntos de asalto en lo que se trasladan de su lugar de vivienda hacia el lugar de trabajo. De tal manera de que esto se repite en diferentes cantones, diferentes municipios de los 14 departamentos del país. Hay que recordar que es cierto que somos un país pequeño, pero tenemos lugares muy inaccesibles, ¿verdad? Sí, sí. Las partes fronterizas con Honduras, por ejemplo, son lugares donde para llegar a laborar en el ejercicio de la docencia son lugares muy inaccesibles. Hay un buen número de lugares donde no hay, digamos, ingreso de vehículos, que habrá que caminar una cantidad importante de kilómetros para poder laborar. Es decir, hay una serie de limitantes ahora mismo. Por eso, William, yo sí creo que es importante que toda la sociedad se vaya involucrando en la búsqueda de una solución que logremos parar todos estos golpes a la familia salvadoreña en estos días, ¿verdad? Por eso, bueno, estamos ya en ese proceso en el Consejo Nacional de Educación.
estamos en el proceso con el Ministerio de Educación, buscando salidas alternativas. Una preocupación que les expresamos el día de ayer al viceministro de Educación es cómo debería de ser la política del Ministerio de Educación frente a estas vidas que se están cortando y frente a las amenazas que se mantienen sobre una determinada cantidad de docentes. Este es un problema complicado porque el mismo ministerio no tiene posibilidades inmediatas de poder resolver un problema, pero hay que tener en cuenta que se trata de vidas de maestras y maestros. Se pone en riesgo a alumnas y alumnos. Hay que evitar que nos vayan a inmovilizar, digamos, en el ejercicio del año escolar. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Al regreso estamos prácticamente al cierre de la entrevista y quisiera saber entonces, en esa misma línea, cuál es el nivel de respaldo que ustedes sienten de parte del Ministerio de Educación. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Le preguntaba a Luis Mario si ustedes se sienten con suficiente respaldo del Ministerio de Educación ante esta situación de crisis que está viviendo el magisterio, pero antes de pasar a esa respuesta que quiero escuchar de parte suya, quiero que profundice un poco sobre el planteamiento que hacía al final del segmento anterior, y era que usted decía que hay que evitar que nos inmovilicen. O sea, si hay un temor de que esta situación pueda generar una especie de parálisis, sobre todo en las zonas más conflictivas donde están los centros educativos. Sí, yo le he expresado esta preocupación al viceministro Eduardo Badía Serra, en el sentido de que ahora es cuando debemos de actuar conjuntamente, todas las instituciones que sea posible actuar, para que no vayamos a caer en una inmovilización en la continuidad del año escolar 2010 y de seguir empujando el proyecto nuevo de Vamos a la Escuela. Sí tenemos esa preocupación, porque como ya en el país hay antecedentes en relación al Magisterio Nacional de más de 400 asesinados y desaparecidos, pues no deja de impactar cuando se producen hechos como estos que conocimos en las últimas horas. Ahora, en relación a cómo percibimos, digamos, si hay apoyo o no lo hay, cómo se comporta, digamos, los titulares del Ministerio de Educación. Aquí, William, yo quisiera aprovechar para expresar una preocupación que va creciendo, digamos, una situación muy difícil, por lo menos para nuestra gremial. Sí, como base magisteriales hemos percibido que de parte del ministro Salvador Sánchez Serén, del doctor Eduardo Badía Serra, realmente ha habido, y no dudamos que seguirá habiendo, una conducta, una actitud altamente positiva, de compromiso, de buscar las mejores alternativas para que podamos continuar trabajando de la mejor manera en el año escolar. Pero, al menos yo, ¿verdad?, como ciudadano de este país, cada vez me voy volviendo más crítico de la conducta del presidente Mauricio Funes. ¿En qué sentido? Porque nos consta
de que Mauricio Funes se va convirtiendo cada vez más en la mayor retranca para que se puedan hacer avanzar una serie de proyectos. Por ejemplo. Por ejemplo, Mauricio Funes descalificó el que se haya constituido el Consejo Nacional de Educación, del cual yo soy miembro. Él nos consideró ilegítimos, ilegales. Se armó un problema muy complicado alrededor de esta instancia del Consejo Nacional de Educación. Prueba de ello es que a esta fecha, cuando ya han pasado cuántos meses, no se juramentó nunca a este Consejo Nacional de Educación. Ustedes siempre siguen estando dentro del Consejo. Nosotros nos seguimos reuniendo, incluso mañana por la tarde se realiza una nueva reunión del Consejo para abordar precisamente este tema. Yo estoy seguro, pues yo voy a llevar el tema de los asesinatos cometidos y yo no tengo ninguna duda de que todos los miembros y miembros del Consejo Nacional pues van a reaccionar positivamente. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero digo, entonces, el mismo plan Vamos a la Escuela, William, ¿por qué no lo conoce el Magisterio Nacional? Porque de verdad, y yo lo lamento, yo lo he reclamado, yo he hablado con Salvador, he hablado con el doctor Eduardo Badía, como reclamando. ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué el Magisterio no conoce? ¿Por qué no debería de haberse realizado todas unas jornadas de difusión en el seno del Magisterio Nacional? ¿Por qué no interiorizar el Vamos a la Escuela a la totalidad de los centros educativos del país, en todos los niveles, que padres y madres lo conozcan? Es decir, ¿por qué? Porque hay como una especie de prohibición, ¿verdad?, del presidente Mauricio Funes a que conozcamos estas realidades. Entonces, por lo menos yo como votante de este país, como ciudadano, como un luchador político-social que soñé con un país diferente, pues me preocupa porque a lo mejor me voy a morir y no voy a lograr ver un país democrático como el que yo soñé. Bueno, perfecto. Luis Mario, le agradezco que haya compartido con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy gentil, muy amable. Gracias, William, y gracias al equipo que trabaja acá en esta entrevista tan importante. Perfecto, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.